último video de este recorrido por la maravillosa carretera austral. Vamos a dejar finalmente Puerto Río tranquilo después de 8 días. Nos atrapó este lugar, para nosotros hasta el momento el lugar más lindo que tiene esta carretera. Hicimos 3 experiencias maravillosas. Si se perdieron los videos anteriores, remamos en kayak por las catedrales de mármol, uno de los lugares más icónicos de toda la carretera austral. Y de Chile, yo creo, o sea... Y del mundo, me animaría a decir, porque hemos visto turistas de todos lados. Hemos navegado por la famosa laguna San Rafael con su glaciar San Rafael, imponente, de los mejores glaciares que hemos visto así, vivido de cerca. Y también hicimos una experiencia increíble caminando sobre el glaciar Exploradores, metiéndonos en las cuevas de hielo. La verdad que nos llevamos el mejor recuerdo acá de Río Tranquilo. Así que se los súper recomendamos si quieren aventuras y lugares únicos. Pero es momento de seguir viaje. Estamos a 350 kilómetros de Villa O'Higgins, el lugar donde termina oficialmente la carretera austral. Así que acompáñanos en este video a recorrer la parte final de la carretera austral. Pero por supuesto que en el medio vamos a tener un montón de paradas. El destino de este momento es Cochrane, que estamos a tan solo 115 kilómetros desde Puerto Río Tranquilo. De acá para el sur nos espera todo ripio o tierra o como le quieran llamar. Con estas vistas nos vamos despidiendo del lago General Carrera, que ha sido, yo creo que uno de los lagos más lindos que hemos visto acá en la Patagonia chilena. Y es gigante porque subamos ya varios kilómetros que nos viene acompañando. Para aquellos que no sepan, este lago se comparte entre Argentina y Chile y del lado argentino se llama Lago Buenos Aires. Nosotros acá vamos a doblar a la derecha para seguir hacia Cochrane. En realidad vamos a seguir por la carretera austral, me corrijo. Si uno doblara acá a la izquierda, se va hacia Chile Chico y por ahí se puede cruzar a Argentina por el paso de Los Antiguos y salís a la provincia de Santa Cruz. Nosotros seguimos por la carretera austral, nos quedan 65 kilómetros hasta Cochrane. Prepárense, porque no creo que estén listos para ver lo que estamos a punto de mostrarles. Antes de llegar a Cochrane, nosotros teníamos marcado un punto que nos habían recomendado, que era la confluencia de 2 ríos, porque son muy bonitos. Todavía no les voy a mostrar por dónde. Pero veníamos por la ruta y nos vimos en la necesidad imperiosa de parar a almorzar con esta vista. Antes les voy a dar el dato ñoño, que este río que están a punto de ver es el más caudaloso de Chile y desemboca en el Pacífico recorriendo 175 kilómetros. Miren lo que es esto, es una locura. Se puede creer el color que tiene este río. Qué placer verlo con este sol radiante arriba. Nunca vimos un río con este color. No.
hemos visto lagos, pero ríos, no, es... Y porque aparte no es que es un arroyito, es un río gigante con el agua turquesa. ¡Qué locura! Es el río más caudaloso de Chile. Mirá. No, es una belleza de lugar. Este río nace en el lago Bertrán, que lo pasamos recién en la ruta, pero es una cosa que no se puede creer. Así que vamos a disfrutar de almorzar con esta vista. Comidita lista por acá. Tenemos zucchini con cebolla, champiñones, huevo. Santi lo mismo con una costeleta de carne. Se suma a los mejores patios que hemos tenido para comer. No, es un sueño. No me dejo de sorprender. No tiene nada de Photoshop, es literal turquesa así. Es alucinante, te hipnotiza, digamos, porque no lo puedes dejar de mirar. Parada obligada en esta parte de la carretera austral, confluencia de los ríos Baker y Neff. El río que nosotros recién veníamos bordeando, que almorzamos, que vieron ahí en el dron, es el río Baker, y acá en este punto se junta con el río Neff. Hay una caminata de unos 800 metros para llegar al mirador. El río Neff se origina en el campo de hielo norte, que es todo lo que hemos estado recorriendo en los episodios anteriores, y todos los glaciares que hemos visto y les hemos estado compartiendo a lo largo de este video. Esas montañas que veíamos en la ruta, como es un río proveniente de glaciar, su color es como más blancuzco, más lechoso, así se lo define, y acá confluyen los dos ríos. Miren lo que es este tremendo lugar. De allá viene el río Baker, que es el que veníamos recorriendo. Qué impresionante la diferencia de color del agua. ¿Viste cuando, ¿sabes qué me hace acordar cuando eras chiquito que ponías témpera de distinto color y la mezclabas así? ¿Cómo se mezcla y cambia el color del río? Miren, de allá viene el río Neff. Miren qué distinto el color. Pero igual, de todos modos, pese a que no sigue siendo el turquesa que traía el río Baker de antes y que además tiene un salto de agua muy bonito ahí, el color con el que sigue es bellísimo. A la cascadita esta le faltan los osos comiendo los salmones y estamos en Alaska. Pero antes de buscar un lugar para pasar la noche, hemos venido a un punto que es de Aguas Patagonia, así se llama acá en Cochrane, que hay para descargar las aguas grises y negras del motorhome. Hemos visto en varios lugares acá en la carretera austral, no en todos, pero les avisamos para que busquen, por ejemplo, en Chaitén también había, así que vamos a proceder con nuestros quehaceres. Con ustedes el patio de la Jacue de hoy. Miren qué hermosura, estamos en la plaza de Cochrane, bien en el centro del pueblo. Se ve un pueblo súper tranquilo, prolijito, ordenado. La verdad que está divino. Vamos a trabajar un rato, descansar, tomarnos más de acá en la plaza y ya mañana seguiremos ruta hacia el sur.
Y sumamos Cochrane a uno de los pueblitos que más nos ha gustado acá en la carretera austral. Nosotros anoche dormimos en la plaza, pero otra opción era venir acá al mirador. Miren lo lindo que está el día, la montaña con esta vista fabulosa. Ya estamos nuevamente en la ruta. Nuestro próximo destino es Caleta Tortel, un pueblo que nos han recomendado un montón visitar. Estamos en estos momentos a 120 kilómetros de distancia entre Cochrane y Caleta Tortel, así que allá vamos. Qué zarpado el cóndor que está volando acá. ¡Qué belleza! A ver. No, se me va de foco. Apenas salimos de Cochrane había un pedacito de asfalto, pero ya llevamos un buen tramo con ripio, algunas partes un poco más feas que otras, pero bueno, despacito, con cuidado, está todo súper transitable. Y hemos llegado al punto donde la ruta se bifurca. Nosotros luego vamos a continuar hacia la izquierda para finalizar la ruta 7, la carretera austral. Pero ahora vamos a desviarnos para ir a conocer Caleta Tortel, que estamos a unos 23 kilómetros. Pero como ya se está haciendo tarde, vamos buscando un lugarcito para parar a dormir. Miren qué belleza el lugar. Estamos de nuevo al lado del río Baker. Habíamos estado recorriendo ayer. Miren quién volvió después de una semana. La lluvia. Hacía como más, debe ser como 9 días que no llovía. Bueno, en realidad había llovido, pero en la noche, digamos, no nos había impedido hacer actividades. Y no podíamos estar en Chile sin comer el salmón rosado con un vinito, una ensaladita, serie. Y a disfrutar, que la carretera austral está acercándose a su fin, así que vamos a comer. Buen día. Miren lo que es la paz de este lugar. Acá pasamos la noche. Estamos muy comprometidos con nuestro entrenamiento. Está lloviendo, hay que salir a correr. Ya avanzamos unos 2,5 kilómetros desde donde pasamos la noche y ahora sí hemos llegado al famoso pueblo de Caleta Tortel, que tiene una gran particularidad, que se trata de que en este pueblo no hay calles, no hay vereda. Estamos llegando por la vía principal hasta una rotonda que hay acá. Yo anduve corriendo por acá, así que hoy a la mañana, así que ya lo inspeccioné. Tengo guía turística hoy. Y uno se tiene que estacionar por acá y después, para recorrer el pueblo, hay pasarelas. Bueno, miren, esto es lo que les contábamos recién. Nosotros estamos ahí donde dice rotonda, que es el único punto que se puede llegar en vehículo. Todo el resto del pueblo es para caminar en las pasarelas. Tal vez uno piensa como destino turístico, qué lindo, un pueblo para hacer todo caminando, pero hay que pensar en toda la gente que vive acá. Digamos, esto mismo aplica para la gente que vive acá. O sea, tenés que ir a cambiar la garrafa de gas, tenés que caminar con la garrafa, ir a cambiarla y demás, o ir a comprar provisiones. No debe ser fácil. Che, pero hay un montón. Yo pensé que era una sola pasarela, pero no, es como claro, todo el pueblo en pasarelas, miren. Hacia allá va una pasarela, de acá venimos nosotros, hacia allá
sigue la otra. Y así como todo, digamos, obviamente, además de las casas de la gente que vive acá, por ejemplo, acá está el hospital y se llega también todo caminando por las pasarelas. Posta de salud rural Caleta Tortel. Todo para ir a la escuela también caminando. Esa ahí debe ser la escuela. Qué loco, qué llamativo. Eso sí, la vista que tiene el pueblo es algo único. Acá en esta parte desemboca el río Baker en el fiordo. Miren lo que es esta increíble postal. Es muy pintoresco el pueblo. Como todos los lugares que pasamos en la costa chilena, siempre estamos en zona de amenaza de tsunami. Otra particularidad que tiene este lugar es que hasta el año 2003, o sea, hace unos 20 años atrás, solamente se podía llegar acá por vía marítima. Había que navegar. Por suerte, ya hace unos 20 años que inauguraron esa carretera, que es la que hemos transitado nosotros para poder llegar hasta acá. Entonces, eso ha ayudado y ha facilitado la conectividad de este pueblo con el resto del país. Y hemos llegado al mirador del faro. Claramente este es el faro. Y acá tenemos el mirador. ¡Wow! ¡Qué buena vista! No, el color que tiene el agua es espectacular. Se nota bien el color del agua del deshielo, de los glaciares. Y desde acá se ve cómo sigue toda la pasarela para otra parte, digamos, de todo lo que es la caleta, para llegar a algunas playas y demás, otros muelles. Muy interesante recorrer este pueblo. Voy a dar una recomendación. No salgan a correr antes del mismo día que van a recorrer el pueblo. Porque he corrido 12 kilómetros y estar subiendo y bajando estas escaleras, no de más. Y es lo que nos pareció muy interesante. En varias partes del pueblo encontramos estos lugares que hay desfibriladores o cosas para hacer primeros auxilios. Y está toda la explicación de cómo se hace RCP, cómo se utiliza el desfibrilador. La verdad, súper interesante. Entendemos que porque claramente no debe ser fácil el acceso de una ambulancia o algo a cualquiera de estos sectores. Entonces por eso tienen todas las estaciones de primeros auxilios. Y aunque tal vez muchos piensen que al ser una caleta uno acá puede encontrar mucho pescado, la realidad es que no, es que este pueblo es maderero. Se fundó en el año 1955 para la explotación de la madera, el ciprés de las Huaytecas. Y como dato curioso, todas estas pasarelas tienen una longitud de 7 kilómetros, así que también es conocido como el pueblo de las pasarelas. Y si vienen con suficiente tiempo para quedarse por acá y les toca buen clima, se pueden hacer algunas excursiones. Por ejemplo, hacer alguna navegación a glaciares que ya se encuentran en el campo de hielo sur, distinto a lo que les estuvimos mostrando antes, que era campo de hielo norte. Son navegaciones que te llevan todo el día para llegar a esos glaciares, como por ejemplo el glaciar Jorge Montt. O también se puede ir a visitar un lugar que se llama Isla de los Muertos, que es un lugar muy importante para la gente acá, así que también es una navegación, una isla que está como a 1 hora aproximadamente desde acá. Todos estos caños negros que se ven acá son los caños de los desagües cloacales y se van colectando todo en esos tanques verdes que hemos encontrado a lo largo de la pasarela. Suponemos después que de alguna manera hacen la recolección desde ahí. Y después de una lluviosa noche que hemos pasado acá en la rotonda de Caleta Tortel, que como les contamos es el único punto al cual se puede llegar en el vehículo, mire, están completamente todos los estacionamientos ocupados. De hecho, si uno llega tarde por ahí hay veces que no encuentra lugar donde estacionar. Nos vamos ahora sí finalmente a Villa O'Higgins, pero bueno, como les contamos, antes tenemos un ferry. Esta última parte del camino, desde que retomamos la carretera austral, se puso bien
camino de montaña. ¿Vas a acordar un poco al Camino de la Muerte en Bolivia? Es bien chiquito, mucha vegetación, mucha subida. Estamos llegando a Puerto Yungay, donde nuevamente la ruta se ve interrumpida. Ahí ven el dibujito del barco. Son las 10 menos cuarto y por lo que estuvimos viendo hay 3 barcos que cruzan a lo largo del día. Uno a las 10 de la mañana, uno a las 12 y uno a las 6 de la tarde. Esto porque estamos en temporada alta, porque en temporada baja se reduce la frecuencia. No deberíamos poner un cartelito acá que lo habíamos visto en la ruta. Bueno, así que esperemos poder agarrar el de las 10 y si no, esperaremos al del mediodía. Bueno, no les mentimos, 2 minutos después, 9:47, hemos llegado, está el barco ahí estacionado y acá la gente está haciendo fila para entrar, así que yo creo que llegamos y nos subimos, así como ¡tuc! Veamos si esperemos que haya lugar, porque se ve bastante chiquito el ferry, a diferencia de los otros que hemos tomado anteriormente. Este, como les habíamos comentado en el primer video de la carretera austral, que ahí les dimos todo el detalle de la planificación de la ruta, es gratuito, no hay que pagar ni reservar nada, uno llega y directamente lo toma en el horario que falta. Están entrando todos los autos, hemos conseguido el lugar, así que ahí vamos a subir. Lo logramos. Fue como... prácticamente ni estacionamos, llegamos y derechito al barco. Fue genial. Llegamos con lo justo y ahí se está llenando el barco. O sea, si hubiese habido un vehículo más... No entrábamos. No sé, no, igual capaz que entraba. Sí. Si habían 2 vehículos más, no entramos. Pero bueno. Mirá, está viniendo... unas motos. Hablé con el señor recién, me dijo que en este momento están saliendo 4 barcos por día. A las 10, a las 12, 4 de la tarde y 6 de la tarde y que en temporada baja se reduce a 2. Uno por la mañana y uno por la tarde. Así que se viene el último ferry de la carretera austral. 10 en punto. Justo se me cambió a 1 minuto y ya estamos dejando tierra. Y estamos saliendo del último ferry para llegar hasta Villa O'Higgins, el último tramo de la carretera austral. Oficialmente los últimos 100 kilómetros para concluir la famosísima carretera austral. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Increíble los glaciares que aparecen a lo largo de la ruta. Está justo tapado por las nubes. Se alcanza a ver un poquito ahí. Es impresionante. En los episodios anteriores estábamos hablando de esta parte blanca que se ve ahí, que es el campo de hielo norte, y acá estamos llegando a todo lo que es el campo de hielo sur, así que a lo largo de toda esta zona vamos a ver muchos glaciares. Y esto es tener literalmente una cascada en el patio de tu casa. Miren lo cerquita que tenemos esta cascada. Hemos hecho una paradita para descansar del ripio, renovar el mate. Ya estamos a 1 horita de shopping. You don't have to wake up yet.
We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix plan. Después de 1200 kilómetros hemos llegado finalmente a Villa O'Higgins, el pueblo donde termina la carretera austral. Además de ese cartel que decía fin la carretera austral, también nos da la bienvenida la lluvia que nos ha acompañado De punta a punta. casi toda esta ruta. En verdad, técnicamente creo que falta un poquito para terminar la carretera austral. Hay un cartel que anuncia la finalización, así que bueno, obviamente como fuimos al cartel del inicio, vamos a ir hacia el cartel del fin. Miren lo que es Villa O'Higgins. Literal son 1, 2, 3, un cuadradito de 4 cuadras por 4 cuadras. Buen día. Ayer finalmente llegamos a Villa O'Higgins. Paramos acá porque teníamos que ir al supermercado y nos terminamos quedando toda la tarde trabajando. Paramos acá frente a la plaza principal de Villa O'Higgins. Pasamos una noche súper tranquila. Hemos salido a correr. Santi todavía está corriendo. Yo ya acabo de regresar. Ya falta cada vez menos para poder contarles para qué estamos entrenando. Si mal no estoy sacando la cuenta, en 1, 2, 3, en 4 videos les vamos a estar contando para qué estamos tan enfocados a full con el entrenamiento. El día está re lindo. Nos vamos a bañar, a comer algo y seguir mostrándoles más de la carretera austral. Y ahora sí, ya estamos listos para seguir los últimos 7 kilómetros hasta el final, finalísimo de la carretera austral. Si bien todo el tiempo estuvimos hablando de Villa O'Higgins, el punto final se encuentra en Bahía Bahamonde, creo que lo estoy pronunciando bien, si no lo vamos a escribir acá, que está justo donde se encuentra el lago Villa O'Higgins, a 7 kilómetros del pueblo, entonces tenemos que continuar por esta ruta. Pero antes hicimos una paradita acá donde está Gendarmería para poder abastecernos de agua. Encontramos este lugar gracias a la aplicación que siempre comentamos que usamos, que se llama iOverlander, que es ideal para todos aquellos que van a viajar de un motorhome o que ya viajan, porque ahí uno encuentra información de lugares para dormir, para cargar agua, para cargar gas y un montón de otros datos útiles a la hora de viajar. Así que ahora ya estamos listos para hacer el tramo final. Y miren acá lo cerquita que estamos de nuestra amada Argentina. O sea, acá este río divide Chile de Argentina. Esa costa que estamos viendo ahí enfrente, esas montañas, pertenece a Argentina. Esta parte de la ruta es bien estrecha, así que si llegan hasta acá les recomendamos venir con cuidado y despacito, que es una ruta bien de montaña. Además en las curvas son bien cerradas, entonces por ahí doblás y viene alguien de frente, te lo encontrás y no tenés mucho margen de maniobra porque es muy angosto el camino acá. Y ahora sí, objetivo cumplido, hemos llegado al fin de la carretera austral, 1247 kilómetros. Muy bien, mi amor. ¡Qué alegría! Capital de los glaciares patagónicos, dice acá en O'Higgins. Qué buena aventura haber cruzado toda la carretera austral. De este lado del cartel tenemos el final de la carretera austral, pero para aquellos que la quieran hacer en el sentido inverso, es decir, de sur a norte, pese a que el kilómetro cero está en Puerto Montt, acá tenemos este lado del cartel del kilómetro cero de la puerta de entrada sur para aquellos que la hagan en sentido sur a norte. Nos llegaron un montón de comentarios que había un cartel como este en Puerto Montt, en el arranque, un cartel así lindo. Nosotros vamos a dejar acá el cartelito que vimos. No sé, ¿dónde está? Un seguidor nos dijo que era en un mirador y nos mandó la foto del cartel mirá. de madera, pero no es como este. De todos modos, una seguidora nos contó que había un pedido o un proyecto, no sé,
cómo era la historia. Una persona muy famosa, muy conocida acá en Chile, Claudio Iturria, creo que es el apellido, contaba que esta seguidora, que antes de que él falleciera, que entiendo que esta persona ha sido muy importante para el turismo acá en Chile, y habían hecho un pedido de que en Puerto Montt tenía que haber un cartel así emblemático como hay en un montón de otros lugares en el mundo para carreteras de este estilo, porque es muy importante, o sea, es una de las carreteras más famosas del mundo, por lo menos de América. Y hemos llegado caminando acá a la terminal portuario Bahía Bahamondes, o no sé bien cómo se pronuncia. Y desde acá se pueden hacer dos cosas. Bueno, básicamente es la misma. Nada más que se puede hacer una navegación por el lago, en cada Villa O'Higgins, pero además se puede hacer una travesía que en algún momento nos encantaría poder hacerla. Esto es solamente para personas que vengan de mochileros o en bicicleta, y es navegar por el lago Villa O'Higgins hasta un lugar que se llama Candelario Mansilla. Y después de ahí tenés que hacer una caminata que no tengo certeza si dura aproximadamente unos 2 días para llegar al lago del desierto en Santa Cruz, en Argentina. Después navegás por el lago y de ahí, bueno, tenés como unos 40 kilómetros aproximadamente, creo que es, hasta llegar al Chaltén. Así que cuando nosotros estuvimos en el Chaltén, por allá en el 2021, nos habían contado, estaba todo cerrado en ese momento, ahí todo fue la época de la pandemia, ni siquiera se estaban haciendo las navegaciones y nos habían dado esa explicación. Así que para aquellos que quieran sumarle más aventura, ya sea arrancar la carretera austral desde acá y venir desde Argentina, o terminarla y después cruzar Argentina y andan en bici o en mochila, pueden hacer eso. El resto, todos los que andamos en vehículos, no queda otra que regresarnos por la misma ruta por la que hemos venido. Vamos a dejar nuestra marquita acá en esta columna, el fin de la carretera austral. No sé si todos lo sabían que este era el final oficial, pero si no lo saben, tienen que venir hasta acá, sacarse una foto, porque si uno regresa al pueblo de Villa O'Higgins, que bueno, indefectiblemente tenés que regresar si venís en vehículo, y mostrás tu foto y llevas tu DNI, tu pasaporte, te dan un certificado de que terminaste la carretera austral. Me hizo acordar a cuando hicimos el de... ¿Que nadamos en el Ártico? Sí, pero que hicimos después también de que estuvimos en el Círculo Polar Ártico. O sea, además de haber nadado en el Océano Ártico, así que está re bueno eso. Estamos coleccionando diplomas. ¿Los tenemos guardados? Tiene que estar guardado por ahí. O sea, están, no sé dónde, pero están. Vi el cartel y como que me recordó a, no sé, digo, como cuando llegamos a Alaska, o sea, vi otro comentario de un seguidor que decía, qué loco pensar que el año pasado estaban en el extremo norte del continente, por allá en Alaska, en el Océano Ártico, y ahora pensar que estamos en el extremo sur, terminando esta carretera tan importante, así que... La verdad que estuvo increíble toda la carretera, de punta a punta. Si bien el clima no fue el ideal, nos permitió hacer prácticamente todo, y lo que no nos permitió lo hicimos igual con lluvia, así que estuvo genial. De todos modos es el clima característico que tiene esta zona de la Patagonia, así que yo creo que va a ser muy difícil que uno venga y que te toquen todos los días soleados, así que sí o sí tráiganse abrigo, un rompeviento, un impermeable, porque hace falta. Y paciencia para la lluvia. Bueno, ¿y cómo seguimos de acá? Si uno llega acá, ¿cómo se puede ir? Acá la ruta se termina, o sea, así que para todos aquellos que vengan en vehículo, llegás hasta acá y hay que volverse hasta Río Bravo para tomar ese ferry que tomamos el día de ayer para cruzar a Puerto Yungay. Bueno, desde ahí hay muchos mosquitos. Desde ahí hay dos opciones. O volvés a hacer toda la carretera austral, o bien te vas hasta Chile Chico, ahí muy cerquita de Puerto Río Tranquilo, que les estuvimos comentando, y ahí puedes cruzar Argentina por Los Antiguos. Si no, hay otra opción, que es la que vamos a hacer nosotros y les vamos a estar mostrando en el próximo video, que es hacer una navegación por todos los fiordos hacia el sur para llegar a Puerto Natales. Vamos a navegar casi 2 días con nuestro motorhome arriba de un barco, viviendo arriba de un barco 2 días, así que
estamos muy ansiosos y motivados por seguir viendo los fiordos chilenos, que parte ya vimos, pero bueno, ahora vamos a hacer toda la parte que no se puede hacer de otra manera que no sea en barco. Así que en este canal siguen las aventuras. Tenemos barco para mañana, no, pasado, así que ya nos tenemos que volver para Puerto Yungay y esperar el barco. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, que en el próximo video nos vamos a navegar por los fiordos chilenos para llegar a Puerto Natales y ir a las torres. Nos vemos en un próximo episodio. Más inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.